Hola, hola, mi nombre es Zaira y estamos de nuevo en el canal. Hoy quiero hablarte un poco sobre el dolor que nos causa el hecho de silenciarnos. Te puedes tomar esta frase como de manera literal o bien te la puedes tomar bajo sus matices. Porque quiero hablar sobre el hecho de que silenciarnos es un acto que nos está ya no solo atropellando, sino que nos está perpetuando el sufrimiento. Hablemos un poco sobre el tema de la expresión y no expresar desde el punto de vista simplemente con el hablar o con el mostrar algo. Hay muchas formas de expresión, hay muchas maneras de hacerlo y hay muchas maneras de recibir aquello que se está expresando, ¿no? Considero que la expresión viene dada como un arte y hay muchas formas de artes, así como hay muchos estilos de artes, ¿no? Pues bueno, cada uno de nosotros tiene una forma, una inclinación natural hacia lo que sería la expresión. Hay gente que expresa más pintando, hay otras personas que expresa más hablando, hay otras que expresa construyendo, ¿no? Pero no es lo mismo expresar que comunicar y esto es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque la comunicación, si bien es un lenguaje consciente o inconsciente, la expresión es una salida de algo que hay dentro de ti. Por lo menos es la forma en la que yo lo veo, ¿no? La expresión es cuando sacas algo dentro de ti y lo expresas de una forma, estás comunicando bajo un lenguaje, pero la expresión va por debajo del lenguaje, o por lo menos es la manera en la que a mí me gusta verlo. En mi caso particularmente, yo expreso mucho con la palabra, expreso mucho inclusive con lo no verbal. Acordaos de que al final las monedas, las dos caras de la moneda juegan en la misma baza, ¿no? Entonces puedo comunicar tanto por lo que digo como por lo que callo, tanto en su luz, pues, como en su sombra. Entonces, ¿por qué digo que el dolor que nos causa el silenciarnos? Cuando nos estamos silenciando, realmente lo que estamos haciendo es generarnos un rechazo. Uno de los dolores más profundos y en el sentido de profundo como desgarrador es ya no solo experimentar el rechazo externo, sino ser conscientes de que nosotros perpetuamos ese rechazo. Y es paradójico, pero de cierta manera, rechazarnos en algún punto fue la forma en la que pudiste sobrevivir a algo. Así que no vamos a demonizar nada de esto ni nada de nuestra historia, pero es importante que tengamos en cuenta de que todas las conductas, todo esto que hay hoy en ti, no es más que una forma que tú has perpetuado para mantenerte a salvo. ¿Cómo puede ser entonces que rechazarme haya sido una forma de mantenerme a salvo a mí misma? ¿Qué obtenía yo al callarme? ¿Qué obtenía yo al silenciarme? ¿Qué he obtenido al hacerlo? ¿No? Es interesante poder darnos cuenta, uno, cuál es nuestra tendencia o inclinación de expresión, dos, de qué maneras las comunicamos, si es más artística, si es más con las manos también puede ser artística, pero me refiero a cuál es tu forma, cuál es tu inclinación natural hacia esto. Y es algo que de cierta manera a veces nos sentimos lejos de eso. No sabemos cuál es nuestra voz, cuál es nuestro estilo o cuál es nuestra naturaleza, precisamente porque ese hecho de silenciarnos también nos ha hecho silenciarnos hacia la comunicación, no solo con el mundo, sino también con uno mismo. Quiero que veas que cuando te silencias a ti mismo o a ti misma, aparte de que lo asociamos con que estás salvándote de algo, o sea, te ha servido para
mantenerte a salvo. Hay que ver la situación a nivel inconsciente que te lleva a estar en ese estado, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene memorias inconscientes que nos llevan a pensar como pensamos, actuar como actuamos y sentir como nos sentimos, ¿no? Entonces es tan importante conocer qué es lo que habita dentro de mí para poder hacer consciente aquello que es lo que está operando, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es la comunicación que me comunica a mí de que no puedo expresarme, de que expresarme es peligroso? Y volvemos al tema de que puede ser que expresarte para ti sea peligroso, pero comunicar para ti no lo sea. Creo que esto es un matiz bastante importante. ¿Por qué digo entonces lo del hecho del dolor que nos causa silenciarnos? Y te lo quiero mostrar de esta manera. Quiero que observes tu expresión como una llama, como una llamita, como el emoji de la llama. Quiero que lo observes con todo su esplendor, con todo su color, su tonalidad, su calorcito, ¿no? Eso podríamos llamarle que es nuestro fuego interno, nuestra expresión, nuestra esencia, llámalo como tú quieras, ¿vale? Eso luego se traduce en una comunicación, un estilo de, una forma de y sus múltiples matices, ¿vale? Cuando nosotros cogemos ese fuego y lo que hacemos es soplarlo, ¿qué pasa? Cuando nosotros cogemos ese fuego y lo volvemos a soplar, ¿qué pasa? Observa el soplido como un rechazo. Observa el soplido como un no. ¿Qué pasa? Se apaga y se apaga. No sé si te acuerdas cuando eras pequeño, no sé si hoy en día sigues soplando las velas, pero cuando te ponían la tarta, sobre todo cuando eras pequeño, no llegabas a apagarla de una y cogías un montón de aire para soplar y apagar la vela, ¿no? Vale, ok. Pues quiero que observes cómo de cierta manera durante toda tu existencia aprendiste por X o por Y a ir apagando esa vela. Quizá no al principio, no a la primera soplida, ni a la segunda, ni a la tercera, o como que se iba un poco, luego iba a coger otra vez un poco de fuego y así. Pero llegó un momento, un instante o un cúmulo de instantes donde de cierta manera viste que esa llama tan brillante, tan resplandeciente y tan grande fue un problema. Fue un inconveniente para alguna necesidad básica para ti. Esto cada persona lo puede llevar a su historia, pero el hecho de que de manera inconsciente tú decidas perpetuar el soplar tu llama cada vez que ésta se enciende, es el mensaje que te estás diciendo todo el tiempo a ti misma: no, no. Es una forma de decir: no puedes ser. Quiero que lo notes. Cierra tus ojos y visualiza una llama. Y esa llama vamos a ponerle tu cara. Y sopla esa llama y el soplido va a ser un no. ¿Cómo se siente en tu cuerpo recibir ese no de ti misma? Para cada persona, ese no, ese rechazo, esa clavada, por así decirlo, se puede manifestar, se puede sentir, se puede percibir en algún lugar de tu cuerpo específico. Quiero que simplemente puedas observar si ese no, si ese rechazo se instala, habita, te avisa en algún espacio de tu cuerpo junto con alguna sensación. No tienes que hacer nada con eso, simplemente observarlo. Eso te va a dar mucha información.
Como te he dicho, en mi caso particular se me va a la garganta e incluso cuando eso pasa, me duele hablar. Voy a utilizar mi ejemplo práctico, mi propia historia, para que de cierta manera tú puedas hacer esta autoobservación y puedas indagar un poquito más en cómo esto se manifiesta en tu cuerpo y luego también qué historia portas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con eso? No para que hagas absolutamente nada con eso, pero creo que puede ser interesante, sobre todo cuando estamos hablando del tema de la expresión, porque recuerda que la expresión es el hecho de darte el sí más grande de tu vida, que es el de la autenticidad. O sea, la cara de la moneda de la represión, de el silenciarnos y todo eso, la mediocridad, tiene que ver con la autenticidad. Entonces, de cierta manera te estás negando la autenticidad por muchas series de cosas y eso es precisamente uno de los perpetuadores de nuestro sufrimiento, el hecho de no permitirnos ser auténticos, el hecho de no permitirnos ser, ya no solo porque de cierta manera el mundo no nos permitió ser, sino que nosotros creemos que nos tenemos permiso de ser, ¿no? Porque eso no es o no fue seguro. Ahora, en mi caso particularmente, cuando he observado un poco esto con prácticas corporales y demás, ya sabéis que me encanta mucho lo que es el tema de la práctica, considero que pasándolo a través del cuerpo es que podemos acceder a mucha información que vive dentro de nosotros, ¿no? Me gusta decir que somos historias silenciadas o que dentro de nosotros vive una sabiduría de la que poco somos conscientes y que está latente y está comunicando y hablándonos todo el tiempo, ¿no? Retomando todo lo que tiene que ver con el tema de la expresión, el autorrechazo y el gran no, en mi historia se podría remontar al colegio. Entonces, en el colegio me gustaba mucho preguntar, era la típica en clase Pelma, que siempre estaba haciéndole preguntas al profesor, que tenía respuestas para todo, que interactuaba muchísimo en las clases, quería leer, quería responder, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Bueno, las frases típicas de mis compañeros de clase eran cállate, sábelo todo, pesada, cállate, cállate, cállate. Y el cállate, cállate, cállate fue un gran, bueno, por no deciros muy condicionante. Llegó un momento, las primeras veces, pues bueno, pues no, pero llegó un momento en el que dejé de interactuar, dejé de preguntar, dejé de querer leer, de querer responder, de querer hacer esto, de querer hacer lo otro y me volví extremadamente callada. Bueno, hoy en día no soy de muchas palabras, aunque me veis aquí que no paro de hablar, pero no suelo ser una persona de muchas palabras. Es más, puedo hablar de un montón de cosas, pero puedo comunicar muchas cosas. Pero uno de mis talones de Aquiles es expresarme con libertad, expresarme en base a esa llama y no tanto en la propia comunicación, que la comunicación per se es como algo que me pongo y ya. Pero una cosa para mí es comunicar con la palabra y otra cosa es expresar con la palabra. Por otro lado, no olvidemos de que viene todo lo del tema del balance y en mi caso lo que hacía era cantar mucho. O sea, buscaba cantar en mi cuarto, cantar aquí, cantar allá. Bailaba mucho también como una forma de expresión porque llegó un punto en el que no quería interactuar con lo que era el exterior. Para mí fue como un no, un no, un no, que fui interiorizando como que eso está mal, que eso está mal, que no podía brillar. No el hecho de que no podía expresarme, sino que mi llama molestaba. Cuando consideras que tu llama molesta, o sea, sé que tu ser molesta, que tu expresión genuina molesta,
Para pertenecer, que es una de las primeras necesidades básicas cuando eres un niño y una de las órdenes del amor en constelaciones familiares, nos damos cuenta de que eso va por encima que la autenticidad. Por lo tanto, para seguir permaneciendo en este espacio, tengo que callarme. Tengo que callarme. Por lo tanto, me soplo. Ya no necesito que nadie me sople. Ya me soplo yo misma. Es decir, no necesito que me digas que me calle porque ya he interiorizado de que tengo que hacerlo. Por lo tanto, llega un momento en el que eso, aparte de creer que es verdad, creo firmemente de que no hay otra opción o otra forma de pertenecer que no sea a través de esto, ¿no? Cuando observas e indagas en tu historia y luego también te das cuenta de la información que llevas a nivel inconsciente, resignificar va con el hecho de encontrar nuevas formas para relacionarte con eso, que hay en ti, ¿no? Con la información que hay en ti. Muchas veces intentamos eliminar una cosa, pero no podemos eliminar algo sin antes primero haberlo integrado y luego haberle dado otra forma. Entonces, cuando hablo del tema de la resignificación y el tema del dolor que nos mantiene silenciados, es primero darnos cuenta cuál es mi expresión, cuál es mi forma de expresarme, cuál es mi forma de comunicarme. Y no como algo fijo, sino una cosa es la expresión, recuerda que va más allá de la forma de hacerlo. Y otra es el canal, la inclinación, la destreza, la habilidad que desarrollas o la forma en la que tú la expones al mundo, te la expones a ti misma. Primero es encontrar tu expresión, conectar con tu expresión y darte cuenta, observar cómo está hoy en día, en qué parte de tu cuerpo habita, si hay alguna sensación incómoda asociada. Por ejemplo, ahí te cuesta decir, ostras, es que no sé dónde está mi expresión, no la noto. Eso también nos da información. Primero es darnos cuenta, observar, habitar, ubicar dónde es que existe esa expresión de manera natural, ¿vale? Y luego también cuál es la forma, el matiz, el canal, el conducto por el cual se expresa. Y no tienes que pensar mucho, de verdad, o sea, simplemente haciendo lo que hemos hecho al principio del vídeo vas a obtener mucha información. Primero, tú ya sabes todo esto, entonces cuál es el origen de esta historia, ¿no? Entonces pueden haber muchos matices dentro de la historia que refuerzan eso, pero hay como una tendencia o hay una sensación interna, una información interna que acompaña ese no. Hay como una justificación. Cuando te das cuenta, cuando escuchas, cuando sientes, cuando ves la justificación del por qué hoy en día tú soplas tu fuego, podrás darte cuenta qué función tuvo en su tiempo, qué función tuvo en su día y qué función tiene hoy en día para ti. ¿Qué función tiene hoy en día para ti? Porque aunque no lo creas, aún sigue teniendo función. En mi caso, la expresión va muy a la par con el hecho de que a los demás les muestre, o sea, de que a los demás les molesta mi fuego. Tu fuego no es bienvenido, tu luz, tu brillo molesta, ¿no? Por lo tanto, cállate, porque mi forma de expresarme, mi forma de era a través de esto, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que a mí cuál es el beneficio, cuál es la justificación que tengo sobre esto para pertenecer? Para yo pertenecer, me callo. ¿Ok? Y eso lo puedes ver en tu día a día. ¿De qué forma opera eso en tu día a día? No hace falta que lo racionalices mucho porque eso lo vas a ir como notando. Se va a ir revelando
dentro de ti. Y luego también es darte cuenta de qué forma, cuál es tu papel, cuál es tu rol, de cuál es tu energética frente a eso, cuál es tu forma de presentarte ante eso, ¿no? Hoy en día, qué postura, qué sensaciones, qué disfraz usas hoy en día con eso, con tu expresión. Y en mi caso, o sea, puedes dejar que tu cuerpo vaya expresando, pero vas a ir dándote cuenta que puede coger una postura, se te puede tensar algo, puedes hacer algún gesto, te puede salir alguna palabra. Y en mi caso era el hecho precisamente de ser alguien con una identidad que no puede expresarse. Por lo tanto, alguien callado, ¿no? Alguien que, y además hacía así, os lo juro. Entonces notaba como una pelota y pelota y pelota y yo así. Esa es mi forma de relacionarme con mi expresión para poder seguir permaneciendo ante los demás, ¿no? Entonces el mensaje inconsciente es para permanecer, o sea, para pertenecer. Debes guardarte esto, debes callarte esto, debes rechazar esto, ¿no? Ok, y entonces en base a eso te das cuenta de todo, de absolutamente todo el conjunto de comunicación, consciente o inconsciente, que te estás dando a ti misma frente a esa situación. Ahora, ¿qué pasa con esto de que solo existe una forma de transformar las cosas y es encontrando nuevas formas de expresar aquello que consideras que no puedes expresar? Es decir, en mi caso es poder ir explorando, poder ir presentando a ti misma, presentándote a ti misma diferentes formas, practicar la expresión de la forma en la que comunicas de manera natural. Es decir, mi forma de practicar, porque esto se trata de practicar, de generar otro tipo de comunicación. Mi forma de comunicar, si es a través de la palabra, es expresar las cosas, aunque eso obviamente es incómodo, porque pienso de primeras que va a molestar, pero es expresarlo aunque crea de que no es recibido. Es expresarlo recibiéndolo. ¿Por qué? Porque la tendencia es a coartarlo. ¿Cómo lo sé? Porque he explorado el movimiento corporal. Entonces, cuando yo soy consciente de lo que hace mi cuerpo ante ciertas cosas y además exploro por qué actúo de esa manera, qué es lo que hay dentro de eso, cuál es el beneficio de eso, cuál es la necesidad de eso que no está siendo cubierta, y luego exploro, invito, practico nuevas formas de cubrir esa necesidad de diferentes formas que ya no necesito lo voy a poner entre comillas, la antigua. Sé que esto está como un poco lioso, pero espero que se me entienda. Este tipo de cosas son mejor hacerlas con prácticas y no tanto explicadas, porque considero que como hay tantos matices, entonces hay personas que les va a ser más fácil de una manera, más fácil de otra, pero creo que es importante, y el objetivo de este vídeo realmente, uno, era expresarme, ¿cómo no? Y dos, era poder mostraros cómo es la expresión, o sea, ¿dónde está la expresión en ti? ¿Cómo está esa expresión? ¿Qué le acompaña esa expresión? Y ver, porque lo mismo, no tienes ningún tipo de problema con la expresión
Y por hoy creo que ya está. Es un vídeo un poco diferente. Os invito un poquito más a la práctica y estaré súper encantada y curioseada de poder leeros vuestras propias experiencias después de aplicar esta mini práctica que bueno, se podría hurgar mucho más. Pero creo que es un primer paso bastante importante porque podemos darnos cuenta de muchas cosas simplemente con cosas sencillas. No necesitamos eh, grandes cosas, pero sí nos pueden darnos pistas de todo esto, ¿no? Así que nada, gracias por haber llegado hasta aquí y nos seguimos viendo, escuchando y sintonizando.